Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en su programa Conociendo el Catecismo. Porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ¿cómo no darte gracias si eres tan bueno y misericordioso con nosotros? Yo te pido, Señor, que todos los que estén detrás de esta cámara se sientan amados por ti. Señor, te lo digo con sencillez y con humildad. Te pido que se sientan tan amados como hoy me has hecho sentir. Gracias por tanto amor inmerecido. Gracias, Señor, porque por la cruz nos haces merecederos de ese amor inmerecido. Bendito seas, Señor. Todo el poder, la gloria y la majestad sean para ti, Señor. Envía tu Espíritu Santo y dame sabiduría para enamorarme cada vez más de la doctrina de la Iglesia. Para enamorarme cada vez más de tu palabra, Señor. De mi Madre la Iglesia y de nuestra Madre Santísima. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, vamos a leer el resumen. Número 1918. No hay autoridad que no provenga de Dios y a las que existen por Dios han sido constituidas. Romanos 13:1. Número 1919. Toda comunidad humana necesita una autoridad para mantenerse y desarrollarse. Número 1920. Es notorio que la comunidad política y la autoridad pública se fundan en la naturaleza humana y por ello pertenecen al orden querido por Dios. Número 1921. La autoridad se ejerce de manera legítima y se aplica a la prosecución del bien común de la sociedad. Para alcanzarlo debe emplear medios moralmente aceptables. Número 1922. La diversidad de regímenes políticos es legítima, con tal de que promuevan el bien de la comunidad. Número 1923. La autoridad política debe actuar dentro de los límites del orden moral y debe garantizar las condiciones del ejercicio de la libertad. Número 1924. El bien común comprende el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. Número 1925. El bien común comporta tres elementos esenciales: el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de las personas, de la prosperidad o el desarrollo de los bienes espirituales y temporales de la sociedad, la paz y la seguridad del grupo y de sus miembros. Número 1926. La dignidad de la persona humana implica la búsqueda del bien común. Cada cual debe preocuparse por suscitar y sostener instituciones que mejoren las condiciones de vida humana. Número 1927. Corresponde al Estado defender y promover el bien común de la sociedad civil. El bien común de toda la familia humana requiere una organización de la sociedad internacional. Artículo 3. Justicia social. Numeral 1928. La sociedad asegura la justicia social cuando realiza las condiciones que permiten a las asociaciones y a cada uno conseguir lo que le es debido según su naturaleza y su vocación. La justicia social está ligada al bien común y al ejercicio de la autoridad. El respeto de la persona humana. Numeral 1929. La justicia social solo puede ser conseguida sobre la base del respeto de la dignidad trascendente del hombre. La persona representa el fin último de la sociedad, que está ordenada al hombre.
La defensa y la promoción de la dignidad humana nos han sido confiadas por el Creador y de ellas son rigurosa y responsablemente deudores los hombres y mujeres en cada coyuntura de la historia. Numeral 1930. El respeto de la persona humana implica el de los derechos que se derivan de su dignidad de criatura. Estos derechos son anteriores a la sociedad y se imponen a ella. Fundan la legitimidad moral de toda autoridad, menospreciándolos o negándose a reconocerlos en su legislación positiva. Una sociedad mina su propia legitimidad moral. Sin este respeto, una autoridad solo puede apoyarse en la fuerza o en la violencia para obtener la violencia de sus súbditos. Corresponde a la Iglesia recordar estos derechos a los hombres de buena voluntad y distinguirlos de reivindicaciones abusivas o falsas. Numeral 1931. El respeto a la persona humana supone respetar este principio, que cada uno sin ninguna excepción debe considerar al prójimo como a otro yo, cuidando en primer lugar de su vida y de los medios necesarios para vivirla dignamente. Ninguna legislación podría por sí misma hacerse desaparecer los temores, los prejuicios, las actitudes de soberbia y de egoísmo que obstaculizan el establecimiento de sociedades verdaderamente fraternas. Estos comportamientos solo cesan en la caridad que ve en cada hombre un prójimo, un hermano. Numeral 1932. El deber de hacerse prójimo de los demás y de servirlos activamente se hace más acuciante todavía cuando estos están más necesitados en cualquier sector de la vida humana. Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mateo 25:40. Numeral 1933. Este mismo deber se extiende a los que piensan y actúan diversamente de nosotros. Las enseñanzas de Cristo exigen incluso el perdón de las ofensas. Extiende el mandamiento del amor, que es el de la nueva ley, a todos los enemigos. La liberación en el espíritu del Evangelio es incompatible con el odio al enemigo en cuanto persona, pero no con el odio al mal que hace en cuanto enemigo. O sea que nosotros jamás podemos odiar a las personas. Eso es incompatible con el cristianismo. Pero odiar el mal, eso sí, es el enemigo. Ese sí no hay problema. Igual y diferencia entre los hombres. Numeral 1934. Creados a imagen del Dios único y dotados de una misma alma racional, todos los hombres poseen una misma naturaleza y un mismo origen, rescatados por el sacrificio de Cristo. Todos son llamados a participar en la misma bienaventuranza divina. Todos gozan, por tanto, de una misma dignidad. Numeral 1935. La igualdad entre los hombres se deriva esencialmente de su dignidad personal y de los derechos que dinaman de ella. Hay que superar y eliminar como contraria al plan de Dios toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición, lengua o religión. Numeral 1936. Al venir al mundo, el hombre no dispone de todo lo que le es necesario para el desarrollo de su vida corporal y espiritual. Necesita de los demás. Ciertamente hay diferencias entre los hombres por lo que se refiere a la edad, a las capacidades físicas, a las aptitudes intelectuales o morales, a las circunstancias de que cada uno se pudo beneficiar, a la distribución de las riquezas. Los talentos no están distribuidos por igual. Numeral 1937. Estas diferencias pertenecen al plan de Dios, que quiere que cada uno reciba de otro aquello que necesita, y que quienes disponen de talentos particulares comuniquen sus beneficios a los que lo necesiten. Las diferencias alientan y con frecuencia obligan a las personas a la magnanimidad, a la benevolencia y a la comunicación. Incitan a las culturas a enriquecerse unas a otras. ¿Es que acaso distribuyo yo las diversas virtudes, dándole a uno todas
o dándole a este una y al otro otra particular? A uno la caridad, al otro la justicia, a este la humildad, a aquel una fe viva. En cuanto a los bienes temporales, las cosas necesarias para la vida humana se les ha distribuido con la mayor desigualdad, y no he querido que cada uno posea todo lo que le era necesario, para que los hombres tengan así ocasión por necesidad de practicar la caridad unos a otros. He querido que unos necesiten de otros y que fuesen mis servidores para la distribución de las gracias y de las de las liberalidades que han recibido de mí. Concilio Vaticano II. Santa Catalina de Siena lo dice. Numeral 1938. Existen también desigualdades escandalosas que afectan a millones de hombres y mujeres. Están en abierta contradicción con el Evangelio. La igualdad de las personas exige que se llegue a una situación de vida más humana y más justa, pues las excesivas desigualdades económicas y sociales entre los miembros o los pueblos de una única familia humana resultan escandalosas y se oponen a la justicia social, a la equidad, a la dignidad de la persona humana y también a la paz social e internacional. La solidaridad humana. Numeral 1939. El principio de la solidaridad, expresado también en el nombre de amistad o caridad social, es una exigencia directa de la fraternidad humana y cristiana. Un error capital, hoy ampliamente extendido y perniciosamente propalado, consiste en el olvido de la caridad y de la necesidad que tienen unos hombres de los otros. Tal caridad viene impuesta tanto por la comunidad de origen y la igualdad de la naturaleza racional en todos los hombres, cualquiera que sea el pueblo a que pertenezcan, como por el sacrificio de redención ofrecido por Jesucristo en el altar de la cruz y a su Padre del cielo a favor de la humanidad pecadora. Numeral 1940. La solidaridad se manifiesta en primer lugar en la distribución de bienes y la remuneración del trabajo. Supone también el esfuerzo en favor de un orden social más justo en el que las tensiones puedan ser mejores resueltas y donde los conflictos encuentren más fácilmente su salida negociada. Numeral 1941. Los problemas socioeconómicos solo pueden ser resueltos con la ayuda de todas las formas de solidaridad. Solidaridad de los pobres entre sí, de los ricos y los pobres, de los trabajadores entre sí, de los empresarios y los empleados. Solidaridad entre las naciones y entre los pueblos. Solidaridad internacional es una exigencia del orden moral. En buena medida, la paz del mundo depende de ella. Numeral 1942. La virtud de la solidaridad va más allá de los bienes materiales, difundiendo los bienes espirituales de la fe. La Iglesia ha favorecido a la vez el desarrollo de los bienes temporales, al cual con frecuencia ha abierto vías nuevas. Así se han verificado a lo largo de los siglos de la palabra del Señor. Buscad primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Mateo 6:33. Desde hace 2000 años vive y persevera en el alma de la Iglesia el sentido de responsabilidad colectiva a favor de todos, que ha impulsado e impulsa todavía a las almas hasta el heroísmo caritativo de los monjes agricultores, de los libertadores de esclavos, de los que atienden enfermos, de los mensajeros de la fe, de civilización, de ciencia a todas las generaciones y a todos los pueblos, con el fin de crear condiciones sociales capaces de hacer posible a todos una vida digna del hombre y del cristiano. Resumen, numeral 1943. La sociedad asegura la justicia social procurando las condiciones que permitan a las asociaciones y a los individuos obtener lo que les es debido. Numeral 1944. El respeto de la persona humana considera al prójimo como a otro yo. Supone el respeto de los derechos fundamentales que se derivan de la dignidad intrínseca de la persona. Numeral 1945. La igualdad entre los hombres se vincula a la dignidad de la persona y a los derechos
que de esta se derivan. Numeral 1946. Las diferencias entre las personas obedecen al plan de Dios que quiere que nos necesitemos los unos a los otros. Esas diferencias deben alentar la caridad. Numeral 1947. La igual dignidad de las personas humanas exige el esfuerzo para reducir las excesivas desigualdades sociales y económicas, impulsa a la desaparición de las desigualdades inicuas. Numeral 1948. La solidaridad es una virtud eminente cristiana. Es ejercicio de comunicación de los bienes espirituales aún más que de comunicación de bienes materiales. Pues bien, mis hermanos, terminamos con la vida social. Como podemos ver, nos está enseñando la Iglesia Católica que Dios permitió que hubiera tantas diferencias, no por ser injusto, sino para que los unos a los otros nos necesitemos. Digamos, los pobres necesitan a los ricos para que hagan obras de misericordia, para que los ricos se puedan salvar. Un ejemplo. Así que, mis hermanos, cada uno en nuestro lugar, los que podamos dar, demos, los que podemos recibir, recibamos, con humildad, con sencillez. Tampoco se trata de depender de los ricos, ni de los ricos mantener los pobres, sino que es una necesidad uno de otro para mejorar. Un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios, continuaremos mañana.